Bienvenido, bienvenidas a una nueva entrevista de la agencia Paco Urondo en este espacio de Cultura Rock que va todas las semanas a partir de las 19 horas. En este caso vamos a estar conversando con un músico, un productor, un guitarrista de aquellos, de los grandes que tenemos en Argentina, y el señor Tito Fargo, a quien te doy la bienvenida, Tito, y muchísimas gracias por este rato y por este contacto con la agencia Paco Urondo. No, gracias a ustedes. Muy bueno que me tengan en cuenta para esta charla. Está muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, te contaba, bueno, fuera de poco antes de empezar a grabar, que estuvimos charlando mucho de vos con otros músicos, con, por ejemplo, Claudia Puyó, con, por ejemplo, Ezequiel Jusín de Arbolito hace un tiempo, porque, bueno, sos una persona que en el Ezequiel, sí. medio sos muy conocido. Claro, viste, cuando hablamos de Arbolito, por ejemplo, también hablamos de la producción, vos fuiste productor, porque sos productor también y productor de Arbolito en ese caso en particular. Bueno, hagamos un Sí, poco un sí. repaso breve, Tito, de tu historia, para llegar, por supuesto, a esta maravillosa actualidad con la Kermés, con 2 Teatro Flores agotados para este fin de semana también, 27, 28 y 29 de octubre. Y fuiste parte en esos 80, primeros 80, Tito, de 2 bandas emblemáticas, ¿no? Digamos, si bien no parte formal de Sumo, pero sí de un desprendimiento como fue la Harley Reggae Band, junto a Luca Prodan y otros músicos, pero también de Los Redondos en los primeros 2 discos. ¿Qué recordás? ¿Cómo Exacto. llegás a esos 80 y a meterte en ese ambiente, Tito? Bueno, realmente fueron como los comienzos de poder soltar un poco toda esa carga que traíamos con la dictadura para poder tocar en vivo, y los 80 ofrecieron esa posibilidad, ¿no? Aparecieron sitios para tocar los fines de semana y esos pequeños engendros musicales que teníamos empezaron a tomar forma arriba de los escenarios. Eso fue lo más importante que sucedió. Y en mi caso, generar básicamente una carrera musical que tenía que ver con la independencia, o sea, y la autogestión, ¿no? Algo que sigo sosteniendo hasta el día de hoy, porque me parece que es la posibilidad que tuvimos en su momento de movernos, y por otro lado, la posibilidad que hoy por hoy existe con tantos medios nuevos que hay, como Internet. Casi todo el mundo se maneja de forma independiente, ¿no? Si bien hay gente que está vinculada a las compañías y a los medios, pero los músicos y otras expresiones artísticas se están moviendo dentro de ese ámbito que tiene que ver con la autogestión. Eso recuerdo ese comienzo, y también recuerdo la efervescencia musical que había post-dictadura, ¿no? Todo el mundo quería tocar y había muchos conciertos y muchos ofrecimientos dentro del rock con diversas variantes, ¿no es cierto? Como hemos visto ya en otras oportunidades. Así que fueron los años de inicio muy fuertes y digamos, con lineamientos que se mantienen, al menos para mí, hasta el día de hoy. Aparte, Tito, veníamos de un rock muy, muy solemne también, ¿no es cierto? Que, digamos, parte de los 70 hasta que, bueno, se va la dictadura y aparece, como bien decías vos, una necesidad, ¿no? De liberación, una necesidad hedonista también, si querés, y de tocar, de divertirse y de estar en contacto nuevamente, ¿no? Sí, creo que ahí todo el mundo ha aportado su cuota de arena, digamos, ¿no? Supongo que los músicos lo hemos hecho, y que el público también ha aportado a que esto sea viable, porque cualquier expresión artística, si no tiene un reflejo de alguien que la mire en forma externa, como es un público o un oyente o lo que sea, no es muy, no crece, ¿no es cierto? Crece y se enquista generalmente, ¿no? Lo más importante es que haya recepción y que uno pueda, a partir de esa recepción, generar movimientos y ir también creciendo como profesional, ¿no es cierto? Así que fue unas épocas de mucha efervescencia, como te decía antes, y también de mucho intercambio, ¿no? Mucho intercambio entre los músicos, intercambios que no solo tenían que ver con la música, sino también con los instrumentos y un montón de cosas que estábamos en falta. Entonces había gente que por ahí colaboraba un poco en compartir todo este movimiento. También pensaba, Tito, bueno, hace poquito tiempo echaste a rodar por tus redes sociales una versión hermosísima de Rodando, que tiene, por supuesto, la composición musical tuya, con letra del Indio, que es un inédito, que permanece inédito, nunca estuvo en la discografía ricotera, que vos lo rescataste Ajá. y que lo tocaban mucho por aquel entonces en los pubs. ¿Cómo nació esa canción? ¿Te acordás cómo la llevaste a la sala? ¿Cómo apareció esa melodía de Rodando?
Esa canción salió en mi casa cuando vivía en Hurlingham, con una guitarra que había adquirido en su momento, que fue una de las guitarras que más cosas me han hecho componer así como de una, ¿no? En un invierno y se empezó a tocar un poco en todo ese circuito de pubs y eso. Nunca llegó a tener una grabación oficial y en estos meses que hubo de pandemia así tan complicados, decidí hacer una reversión de un montón de cosas que tenía acá en el estudio, que además, al no tener contacto con músicos, fueron cosas que se generaron de un lugar mucho más íntimo. Me pareció oportuno darle una posibilidad a estas canciones y las abordé, digamos, lo máximo que he podido hacer, que es inclusive hasta cantarlas, ¿no? Como para darle un formato un poco más, qué sé yo, más concreto que nunca han tenido, dentro de una visión que tuvo que ver con la pandemia, por eso son unas versiones un poco acústicas. Así que hice dos, hice Rodando y la otra que se llama El regreso de Mao, que fue otro tema más o menos de la misma época, ¿no? Uh-huh. Los dos tienen... Que también es música. ¿Cómo? Perdón, te escuché. Quiero decir. No, decía que... Sí, es música mía. Sí, música mía y letra de Solari. Y por otro lado, en estas versiones nuevas hay un videoarte de Semilla, que colaboró un poco al lanzamiento de estas dos canciones en las plataformas, con una, digamos, con una integración desde lo digital con una gente de Barcelona que es CCS Studios, que son amigos que participaron un poco en el ensamblaje del video, de la animación, ¿no? Así que la verdad que me quedé muy contento con el resultado porque empezó todo como un juego en mi casa y terminó siendo algo que tomó forma después en otros ámbitos. Y también todo se hizo en forma, digamos, a la distancia, ¿no? Así como que ponerse un poco al día con las plataformas de streaming y este tipo de cosas como para que el resultado sea más o menos óptimo. Y me quedé bastante satisfecho con lo que sucedió. DubStation es tu espacio de trabajo, tu estudio, también es un proyecto, podríamos decir. Y cuando uno escucha estas cosas que sacás, esos sonidos que sacás, ¿sabés qué me da la sensación, Tito? Que es como un reciclaje. Sí. ¿Viste? Como que vas agarrando cosas, las vas ensamblando, agarrás, ¿viste? Como partes que van quedando, vas jugando con eso, hasta te diría como músicas incidentales también. ¿Hay algo de eso también en este proyecto de DubStation? Sí, realmente el DubStation es el nombre de mi estudio y son todas cosas que quedan girando, que de repente no pertenecen a proyectos estables o algunas cosas que han tenido que ver con música para documentales o música de algún fílmico. Entonces le doy como una forma como para poder llevarlas a un vivo en forma solo set, con algunas máquinas, la guitarra y algunas cosas. Y bueno, cada tanto reciclo, ¿no? Y las pongo en funcionamiento. Ahora estoy también preparando algo para principio del año que viene, que quizás lo haga en un formato que se llama inmersivo, que es algo que hice en pandemia también desde mi estudio, que es un sistema de audio para auriculares que es de última generación, poder ubicar dentro del 360 horizontal y vertical los sonidos como para poder escucharlos no solamente en una situación de estéreo, sino con profundidad, ¿no? Eso se maneja con un software que lo maneja un técnico y bueno, hemos hecho un par de experiencias que inclusive están en plataformas. Inmersivo, el concierto que se hizo en streaming está grabado y está subido a Spotify, que también tiene que ver con eso, con todo un reciclaje pandémico. Y bueno, la verdad que en ese momento todo sirvió como para poner así a funcionar cosas que estaban un poco dormidas, ¿no? Que cuando estás tocando mucho en vivo, como está pasando ahora con la Kermés y ha pasado con Gran Martel en su momento, no hay un tiempo físico para dedicarle a esto. Tampoco hay una manera de hacer una prueba que tenga que ver con pruebas y errores como para encontrar un mecanismo. Entonces, creo que esos meses que hemos estado, que han sido años guardados, sirvieron al menos para mí para darle un poco de forma a todo esto que estaba medio dormido en su momento. Qué bueno también un poco pensaba, Tito,
Digo, no, qué bueno, pensaba, digo, vos viniendo también de un poco de la banda de rock and roll, ¿no? En Argentina, como Los Redondos, digo, lo que es la kermés, la continuidad, también Patricio Rey se multiplica. También te animes en una parte tuya, ¿no? A la experimentación, ¿no? Digo, las máquinas, los sonidos, las texturas. En ese taller, volvemos de vuelta, que es Dub Station, ¿no? Digamos. Qué interesante eso también. Sí, realmente siempre fui una persona de experimentar desde los comienzos. Yo arranqué haciendo música para teatro, grabando cosas acústicas con pequeños grabadores que tenía, y eso me acompaña hasta el día de hoy. Más allá del género, creo que la experimentación tiene que ver un poco con una inquietud personal, ¿no? O sea, si sea en la guitarra, con Los Redondos, o con Luca cuando tocábamos, o mismo cuando he estado invitado con Divididos en varias oportunidades. Mi rol siempre fue como de comulgar dentro de formaciones y tratar de aplicar de alguna manera una especie de coagulante musical para que la canción o el contexto musical donde estamos inmersos en ese momento, en el trabajo, funcione desde una visión que no sea la del típico guitarrista que toca y espera hacer la rítmica o hacer el solo. No. Yo me moví siempre desde otro ángulo, ¿no es cierto? Entonces, Claro. en la experimentación, en la búsqueda, radica básicamente la columna vertebral de mi profesión, de mi manera de ver la profesión, ¿no? Hace un ratito hablaste de Gran Martel, también ese trío maravilloso que conformás con Gustavo Jamardo y con Jorgito Araujo, que hace poco tocaron, hicieron creo que 1 o 2 fechas ahí en el Monteviejo, ¿no? Acá el Rondemán Abasto, que se Presentamos, llenó sí, enseguida, que la votaron, sí. sí. Me quedé en la puerta, te cuento, no había más ¿En entradas, serio? pero Mirá. digo, ahora sí, te quedé ahí, que bueno, nada, sé que fui tarde, fui a probar porque suponía que estaba sold out, así fue. Pero bueno, nada, una alegría muy grande también que siga pasando, que siga pasando. Pero bueno, también es verdad que hoy estás muy abocado con la kermés, están girando por todo el país con un éxito increíble, por decirlo así. Pero bueno, siempre le das un lugarcito, ¿no? A Gran Martel. Digo, ¿en qué etapa está la banda hoy? Sabiendo de tu realidad, ¿no? Con la kermés. Mira, Gran Martel ha hecho un trabajo último que lo hemos venido presentando, que fue un documental que se mezcló en mi estudio y se filmó cuando estuvimos grabando 4, que fue nuestro último disco. Es algo que hicimos con Barry Sage, que es un técnico inglés bastante afamado dentro de panorama internacional, fue músico y productor de muchas formaciones, inclusive ha grabado a Bowie, a los Stones, hizo Singers, hizo muchas cosas. Una persona que conocí cuando yo vivía en España y tuve oportunidad de traerla 3 días y encerrarnos en un estudio y grabar en vivo 4, que es ese disco que se conoce. Lo que pasa es que quedó mucha música fuera de lo que fue el CD en sí, y como eso se filmó, editamos un documental que se llama tiene un nombre largo, esto pasó hace unos años. Ah, Bueno, no me acuerdo el nombre, por Dios. ya volverá, ya volverá, Bueno, ya volverá, ya volverá. sí. Y tiene que ver con eso, con que no hubo segundas tomas, ¿no? Fue todo de primera impresión grabado a cinta abierta. Y hicimos un documental y lo presentamos en vivo como documental y después tocábamos también, ¿no? Y eso fue lo que presentamos últimamente en ámbitos que han tenido que ver con cultura, estuvimos girando por todo el país con eso. El documental se presentó en el MICA, cuando salió esto en el MICA, este último, en el anteúltimo, y empezamos a componer música nueva, y ahora estamos en una especie digamos, de meseta, porque Jorge está con actividad, yo también, además de la kermés, estoy con cosas en el estudio, entonces supongo que de acá a fin de año nos reagruparemos de alguna manera como para ver cómo seguimos en el año que viene, ¿no? Justamente también decidimos parar porque se juntó un montón de cosas y está el Mundial de por medio y muchas cosas, y para las Claro, bandas también. independientes que no tienen mucha promoción es muy difícil a veces estar como tratando de hacer cosas, empujando contra esos monstruos mediáticos que se presentan, que te barren. Entonces, en ese momento Claro, medio que viene la reclusión y trabajo más de laboratorio, ¿no? claro, claro, El claro. secreto, Este, el secreto de tu corazón no tiene segunda toma.
se llama así. Ahí está, vamos todavía, volvió. Iba a aparecer, tiene que aparecer. Y otro proyecto hermoso con el cual también te vi, que tiene que ver con gente que yo también quiero muchísimo, es ese trío también que armaron con Alejandro Taranto y Rolando Castelo Jr., Tito. Yo los vi en Oh, la trastienda una vez, me volaron la cabeza. Bueno, tengo la posibilidad de hablar seguido con Rolando, también con Alejandro. Eso quedó ahí también en esa vez. ¿Tenés ideas si se va a volver a reflotar? Estaría buenísimo, porque la verdad fue exquisito. mirá, lo que sucedió ahí fue muy, muy increíble porque yo a Rolando no lo conocía soy mi amigo de Alejandro y siempre producimos cosas, pero nunca tocamos juntos, ¿no? Y Alejandro me dijo un día, tenemos que tocar, hacer algo. Le digo, bueno, necesitamos un baterista. Le digo, me gustaría tocar un día con Rolando, no lo conozco, pero me parece que para hacer un encuentro. Y un día Alejandro me llama y me dice, mira, no solo está Rolando en Buenos Aires, sino que lo contacté y tengo unas horas libres que me quedaron de un trabajo en un estudio grande. Le digo, bueno, coordinemos un día y nos juntamos ahí, lo conozco y tocamos. Y eso se grabó, todo ese encuentro. Y la verdad que después, escuchándolo, traje todo el archivo acá a mi estudio, escuchándolo, le dije a Rolando, digo, yo me animo a cantar un poco y darle un poco de formato, aunque sea para ver si de lo que grabamos podemos hacer 3 o 4 canciones, y fue lo que sucedió. Se terminó mezclando, no se editó todavía, hay algunos videos de algunos amigos de Ale que colaboraron, hicieron un par de videos de algunos de los temas, y, y bueno, fue ese encuentro. Lo que pasa es que, bueno, Ale viaja mucho, Rolando vive en Brasil, entonces se complica porque no es realmente un proyecto de banda estable, fue nada más que un encuentro musical que por suerte lo pudimos grabar, ¿no? Así que inclusive hay un video de alguno de los temas de la grabación también. O sea, fue todo como, se le sacó mucho el jugo a un encuentro de casi 6 horas, que fue lo que hicimos. Pero bueno, en algún momento, y culminó con una especie de concierto que dimos en los 50 años de trayectoria de Rolando, que lo festejó en Buenos Aires y nos convocó a muchos músicos y muchas bandas con las que él participaba, y terminamos también tocando ahí con el trío, ¿no? Qué bueno que lo pudiste ver, porque no mucha gente se Sí, enteró sí. de eso. Vos sabés que, Todo bueno, bueno. te quiero contar también una infidencia. Yo en ese momento tenía un pequeño programa de radio en San Cristóbal. Hemos hecho una nota telefónica alguna vez, Tito. Ahí se llamaba SOE, la radio. Y bueno, me visitó Rolando Castelo Jr. y Alejandro Taranto. Y ahí nos cuentan la novedad de que iban a hacer el concierto en la trastienda, con vos también como parte del proyecto. Así que me enteré de primera mano. Yo la verdad que fue una cosa muy generosa de parte de los dos, que me vinieron a visitar ese programa tan chiquito, que tiene ese lugar tan chiquito, y ahí me enteré, y por eso los pude ver ahí en la trastienda, que fue increíble. Todo bueno, todo divertido, y además la trastienda es un ámbito que tiene cierta estructura como para poder más o menos presentar esto en unas condiciones un poco óptimas, ¿no? Porque a veces no se puede, ¿viste? Más cuando es una banda que realmente no tiene mucho ensayo, ¿viste? Hemos hecho como encuentros muy esporádicos Pero bueno, esto, lo que tuvo de bueno fue esa cosa de tirarse a la pileta, digamos, a ver qué pasa, poniendo en práctica más la experiencia que todo lo que hemos, digamos, como podido hacer en cuanto a un ensayo, a un encuentro. Fue decir, bueno, contamos 4 arriba en el escenario y salimos con estas ideas. Y la verdad que estuvo bueno. Es uno de las agrupaciones que recuerdo así, que fluía, porque todos más o menos sentíamos y pensamos lo mismo, ¿no? Así que quizás en algún momento volvamos a encontrarnos, seguramente. Siempre hay ganas de eso. Por supuesto. Y ahora sí, bueno, aprovechando este tiempo y agradecerte mucho, Tito, por este contacto, nos metemos en la última parte ya de esta nota. Y bueno, ahora sí nos metemos de lleno en lo que es la Kermés Redonda, ¿no? Y preguntarte en lo personal, Tito, vos sos un redondo, claramente sos un redondo, sos parte de la primera etapa gloriosa también de Patricio Rey, con 2 primeros discos históricos, imborrables. ¿Cómo fue reencontrarse con los chicos, digo, con Sergio, con Semilla, en su momento también con Walter? Y volver otra vez a subirte al carromato ricotero? Mira, el encuentro fue buenísimo. Yo siempre, no tanto con Walter, pero con Semilla y con Sergio hemos tenido encuentros artísticos, tanto como propuestas de ellos o propuestas mías. Cada tanto nos cruzamos y hacíamos algo, ¿no? Lo que pasó acá, que realmente
tomó forma a partir de una especie de celebración que le estamos dando al público por seguir esta banda y toda esta trayectoria musical durante tantos años, ¿no? Entonces lo más atrayente de esto que vienen 3 generaciones a vernos con esta parte que tiene que ver con la kermés y mucha gente que nunca ha podido ver a la banda en vivo ni en la época que yo tocaba o posterior a esto. Entonces lo que se genera es un ambiente muy festivo y muy familiar, porque de hecho lo es, porque viene un abuelo con su nieto a vernos, ¿no? Entonces lo que ha generado es un grupo humano de trabajo y muy bueno, y nosotros tratamos de que el público esté cuidado y que el espectáculo esté cuidado, y ha tomado una forma un poco más grande después de la pandemia. Nosotros arrancamos después de la pandemia con un concierto en obras al aire libre, que fue un concierto ya con mucha más gente. Y bueno, estamos girando por todo el país, llevando esta felicidad a todos los lugares que se pueda, ¿no? Así que en ese aspecto muy contentos. Lo que yo veo también, viste, cuando suben los clips, yo los miro mucho, realmente me encanta, los he ido a ver un par de veces. Ahora tengo ya mi entrada para este viernes en Teatro de Flores. Exacto. Digo, ¿cómo juegan también con el público, Tito? ¿Cómo los que trabajan en la edición, en las imágenes, toman a la banda en vivo y también toman, por supuesto, los rostros y el sentir de los que estamos abajo, de los redonditos de abajo, ¿no? Digo, ¿qué importancia que le dan ustedes siempre a la gente? Es que realmente la gente es básicamente, como siempre dice Sergio, los redondos es la gente, ya está todas las cosas. Las canciones ni siquiera nos pertenecen a nosotros, ¿no? Les pertenecen al público, y si no estuviese ese público no existiría todo. Entonces hay como un ida y vuelta entre público y banda que básicamente conforman casi una unidad directamente, ¿no? O gente que viaja a vernos a un montón de lugares y la pasan muy bien. Entonces tratamos de darle siempre como una vuelta a todo, como para que esté en el lugar más óptimo, para que estas personas que vienen se sientan de alguna manera también identificadas con el proyecto. Entonces por eso ves esos videos donde la gente participa, que es la realidad, ¿no? O sea, así que la verdad que estamos muy agradecidos de que esto se pueda hacer, porque hubo un momento que todo se quedó muy quieto con lo que pasó con la reclusión de la pandemia y todo eso, y son estructuras que de repente, si no tenés mucho criterio de trabajo, se pueden desaparecer, como han desaparecido muchos proyectos en otros ámbitos, ¿no? Así que estamos muy agradecidos realmente con todo lo que sucede. Yo no sé si, por ejemplo, vos, una vez que saliste de la primera etapa de Los Redondos, como te decía, después de octubre, hasta este tiempo de Kermés, vos estuviste en contacto con la discografía, los temas redondos, ¿no? ¿Cómo te ha llevado de vuelta? ¿Cómo ha sido de vuelta reencontrarse, si es que te reencontraste de vuelta después de tanto tiempo, con aquellas canciones, Tito? Mira, las canciones que yo estaba acostumbrado a tocar y con las que grabé y algunas que tocábamos pero no estaban grabadas, la verdad que lo que más me llamó la atención que después de muchísimos años nos encontramos a tocar y había como una memoria muscular, digamos que tenía como una aceptación en mí la canción casi de un 80%, o sea, se recordaban, ¿no? No son temas muy fáciles de tocar, tampoco son temas muy fáciles de hacerlos sonar, entonces requieren de un ejercicio constante, y somos de ensayar y somos de disfrutar mucho el encuentro. Así que eso también creo que el público lo ve y se transmite, ¿no es cierto? Pero no fue realmente lo más interesante, y es lo que hablamos a veces con Semilla, con Sergio y con Hernán y los chicos, es que hay una actualidad en todo ese temario, en las letras, que nos impresiona. O sea, estamos escuchando y cosas que hay en las letras y en los textos que son totalmente actuales, cosas que se han escrito hace 30 y pico de años atrás, ¿no? O más. Así que no ha variado mucho, digamos, Claro. nuestro ámbito sociocultural ni político, y es como una rueda que siempre gira más o menos dentro del mismo contexto, ¿no?
Así que nos sentimos muy actuales, la verdad que sí. Ahora sí te hago la última, Tito, de agradecerte mucho por esto. Y digo, no sé No, si lo gracias a están vos. pensando, si lo han craneado por algún momento o todavía se están dejando llevar porque la kermés está yendo por todo el país a lo largo y a lo ancho y eso también es saludable. Eh, ¿Están pensando para el año que viene, por ejemplo, un concierto solo grande? ¿O todavía no está en análisis todavía? No, no, yo creo que esto es el día a día y lo que va pasando, digamos, cada vez que se presenta la posibilidad de tocar. Ahora estamos con esta situación de las 2 fechas en el teatro y ponemos todo el foco ahí. No, no hay un pensamiento futuro de cosas más grandes que de pensamiento ni siquiera se pueden abordar ahora. Eh, eh, Todo se dará de forma natural si se tiene que dar. No, no hay un concepto de decir, bueno, este año que viene hacemos, no sé, un estadio, por no sé, no, Ujú. no, no. Es el día a día y dentro de lo que la autogestión también nos permite, ¿viste? Así que Claro. ten en cuenta que no es fácil eh, como armar esto y llevarla a un escenario y que esté todo más o menos en condiciones. Entonces, eh, cada movimiento nuestro requiere de mucho esfuerzo, mucha organización y pensar en algo que no es tangible en este momento es perder energía al pedo, supongo, ¿no? Así que estamos siempre con el día a día, digamos. Y ahora sí la última. ¿El plan siempre es llegar hasta Luzbelito o por ahí podemos escuchar algún día alguna canción de los últimos 2 discos tal vez que tienen más sintetizadores, más máquinas o la idea es la parte más clásica, si se quiere, de Patricio Rey? Yo creo que de momento está enfocado a estos de la primera etapa y hay muchísimo material todavía a rescatar de ahí, ¿no? No estamos cerrados a nada, pero de momento estamos disfrutando de todas estas canciones que son muchas. Imagínate que nosotros ahora hacemos 2 conciertos seguidos y las listas son diferentes de los 2 días. Claro, Y cuando te claro, querés acordar, estás trabajando dentro de un rango de 60 canciones más o menos, claro. Sí, sí, que sí. abarcan toda esa etapa, incluido algunas cosas que no se han grabado en vivo también, ¿no? Así que hay mucho material para, para trabajar y en algún momento por eso también, como te decía antes, con los conciertos más grandes pasa lo mismo con esto, ¿no? No estamos pensando, habría que hacer tal cosa, ¿no? Vamos como la naturaleza de la cosa nos moviliza, digamos. Tito, muchísimas gracias por este contacto con Agencia No, Paco gracias Blanco. a usted. Gracias. Te mando un abrazo grande. Saludos. Abrazo fuerte. Gracias. Chao. A vos. Chao, chao.